En estos domingos que estamos hablando y compartiendo alrededor del servicio y de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, porque no solamente nos salvó, sino que nos dio vida y también nos capacitó y puso en nosotros el Espíritu Santo, por lo cual santificó nuestra vida y dentro nuestro va orando y se va moviendo y Dios va haciendo cosas y hemos estado compartiendo domingos anteriores el texto que leímos al principio, que el apóstol le escribía a Timoteo y le decía, bueno, hacé la obra de evangelista, cumplí con tu ministerio, lo que Dios te ha dado, hacelo, tenés todo para hacerlo. Y en estos domingos, 2 domingos pasados, estábamos alrededor de que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que Dios nos dio un espíritu ¿de qué? De poder. ¿Solo de poder? De amor, ¿y qué más? Y de dominio propio. Casi nada. El espíritu que está dentro nuestro es un espíritu poderoso. Pero no solamente es poderoso para hacer, sino que es poderoso para que podamos sostener las interrelaciones en el tiempo sanas. Es poderoso para que nuestra conducta sea, ¿no? Para que nuestro proceder, dominio propio, no sé si sabe algo de eso, ¿no? Algunos a veces nos los olvidamos por ahí en algún lugar, pero es el Espíritu de Dios. Y en esta mañana yo quería compartirte acerca del poder de Dios. Y hay un texto que es hermosísimo, que está en el capítulo 1 de Romanos y dice, porque no sé si lo tenés, por ahí te acordás, 1:16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿cómo dice? Porque es poder de Dios para salvación de todo, ¿cómo dice? Para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, y es poder de Dios. Mi hermano, yo lo que en esta mañana quiero que hagamos juntos es hacer un pequeño repaso. Repasar algunas cosas que a todos nos viene bien recordarlas. Si la Biblia habla de poder y que Dios tiene poder, es porque de alguna manera ese poder fue manifestado. Y Dios manifestó su poder. Cuando no había otra cosa que Dios, no hacía falta poder. Dios en sí mismo no había manifestación de poder, porque era Dios, solo Dios. Ahora Dios en su eterna sabiduría y visión, un día como que se puso a jugar y demostró su poder. Un día, en la eternidad de Dios, Dios dijo, sea. Y la cosa empezó a ser. Sea. Y Dios soltó de su poder. Y todo comenzó a girar, y a girar, y a girar, y a girar. Y los científicos hoy se admiran de lo que es la creación. Todos hablan del Big Bang, ¿no?
Usted sabe del Big Bang, la explosión primera, cuando Dios dijo sea. Claro, la gente habla del Big Bang, pero no tienen de quién era la mano que sostenía. Ese es el problema que tiene la gente. Está todo bárbaro, pero le falta decir, bueno, Dios un día dijo sea. Y fue lo que hoy los científicos se quedan admirados, porque cada día que la ciencia avanza y los telescopios se hacen cada vez más grandes, más lejos se puede ver el universo, más lejos y más lejos. Claro, hablan de cifras de que el universo tiene 13.500 millones de años de vida. Son cifras, son distancias. Dios jugó un día y demostró su poder. Pero también Dios un día demostró su poder creando seres espirituales. Y creó ángeles y creó todo lo que hay en su presencia. Y luego Dios, en el medio de esa inmensidad del universo, Dios se fijó en un pequeño mundo, en una pequeña galaxia, y dentro de la pequeña galaxia en un pequeño sistema solar, y dentro de ese sistema solar en un pequeño planeta. Y en ese pequeño planeta puso un pequeño hombre. Ahí lo puso. Y Dios demostró otra vez su poder, creando seres vivos, dando de su vida a los seres, generando vida animal, vida vegetal, y también en un soplo de su grandeza le dio al ser humano vida espiritual. Y fue el hombre un ser viviente, dice Moisés escribiendo en Génesis. Dios empezó a demostrar su poder, y lo demostró y lo demostró. Pero para mostrar que el Evangelio es poder de Dios, y que los cristianos, los hijos de Dios, somos personas con poder que Dios nos ha dado, es por algo. Y ese algo es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra seres espirituales, gobernadores de las tinieblas que gobiernan. O sea, el pueblo de Dios es un pueblo poderoso porque tiene una lucha que no es una lucha aquí abajo, sino que es una lucha en los niveles espirituales. ¿Y eso por qué? ¿Acaso Dios creó el mal? No, Dios creó su única voluntad. Dios hizo su única voluntad, y todo lo que difiera de esa voluntad está mal. Todo lo que difiere de la voluntad de Dios es el mal. Y Dios creó entre los seres espirituales a Satanás, que fue el príncipe entre la creación espiritual de Dios. Mi hermano, hoy vos y yo caminamos en esta vida, una vida poderosa, porque hay otro poder que se está oponiendo. Dios nos ha dado el ser poderosos porque hay otro poder que se está oponiendo. Y ese poder es el poder que el mal ejerce, que está presente en este mundo, con el cual convivimos, andamos día a día. Mi hermano, estamos aquí reunidos juntos 2 horas y pico, 3 horas, póngale, más un par de horas que usted está en la semana en su grupo, más alguna hora que usted tiene en algún otro ministerio o en alguna cosa que usted está haciendo. Cuando usted hace la suma, en la semana usted estuvo en medio del pueblo de Dios y ministrando junto con otros hermanos muy pocas horas, y recibiendo ministerio espiritual comunitario muy poco tiempo.
pocas horas. Mientras que usted está en la batalla, en la semana, 8, 10 horas en su trabajo, en la calle, luchando y luchando contra un sistema que está en contra suyo, contra un sistema que es opositor a la fe, y usted viene y está aquí un rato, y en este rato que estamos juntos, los pastores queremos darle todo lo que más que podamos. Venimos juntos aquí a conocer la palabra de Dios. Y el poder que Dios nos ha dado es un poder que hoy está presente en este mundo. Si no fuera por el poder que Dios le dio a cada uno de los hijos, de sus hijos, el mal no tendría límite. Más la Biblia dice que un día la iglesia ha de ser arrebatada y que el Espíritu Santo ha de ser quitado y que el mal quedará totalmente liberado. No tendrá oposición. No habrá quien se oponga a la lucha del mal. Y muchas veces nosotros caminamos y nos sentimos como derrotados. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida como que no podemos, que el mal es tan grande, que el engaño que se vive en esta sociedad es tan grande, que los robos son tan grandes, que la injusticia es tan grande, que muchas veces nos parece que decimos, no podemos hacer nada. Mi hermano, el día que la iglesia y el Espíritu Santo sea quitado, ahí se va a demostrar lo que es verdaderamente el mal actuando en este mundo. Hoy el texto dice que hay quien se le oponga. Y ese es el pueblo de Dios. Vos, cuando estás en tu trabajo, militando el reino, siendo obediente a la palabra de Dios, buscando la voluntad de Dios, como cantábamos cuando estábamos ministrando aquí adelante, vos lo que estás haciendo es diciéndole al mal hasta acá. De acá no, hasta acá. En tu trabajo, cuando vos sos justo en lo que estás haciendo, vos le estás diciendo al mal hasta acá. Y cuando estás criando a hijos, hijas, honrando al Señor, guiándolos a los pies de Jesús, cuando estás ayudando a tus hijos a que crezcan en un ambiente de amor, de fe, en un ambiente de paz, lo que le estás diciendo al mal es hasta acá, de acá no pasás. Bueno, mi hermano, lo que yo hoy quiero decirte es que el mal es limitado. El mal es limitado. Satanás es limitado. Los demonios son limitados. Claro, por ahí si nosotros lo miramos y lo comparamos con nuestra fuerza natural, decimos, no, es inmensamente poderoso. Pero ahora yo quiero que juntos compartamos y quiero ayudarte a que vos puedas vivir una vida de fe victoriosa en este mundo, sin miedos, sin temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no puso adentro tuyo un espíritu cobarde, sino que es un espíritu poderoso. Es un espíritu que se nota cuando está el Hijo de Dios presente. Se hace la diferencia. El mal es limitado. Y por más poderoso que aparezca, hasta ahí. Leemos algunos textos. Lo primero que quiero decirte es que el mal es limitado porque Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, es un ser creado. Satanás es un ser creado. Él no vive de sí mismo.
continúa porque Dios un día dijo que sea, pero es limitado porque Él tiene un inicio, un principio. Y ese es el primer límite que encontramos por el cual el mal es limitado. Ezequiel escribía así, el profeta, fíjese, Satanás es un ser creado. En Edén, Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados, ¿cómo? Para el día de tu creación. 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Claro, el texto que estamos leyendo en Ezequiel es una referencia y dice que es una profecía contra el rey de Tiro, pero estas cosas no combinan con un rey, no combinan. Piense en la reina Máxima y su esposo, que le digan así, en Edén estuviste. No combina, o sea, está hablando de otra cosa el profeta, evidentemente. Bueno, lo que está hablando es del día en cuando Dios creó a un ser de luz, a Lucifer, el príncipe dentro de los querubines de Dios. Y dice que Dios lo creó y el día en que fue creado, todos los demás seres que estaban alrededor hicieron una fiesta y ahí hubo todo, y hubo tamboriles, y hubo de todo. Ahí hay una explicación como demostrando de que Dios estaba creando a un ser espiritual en su máxima hermosura, belleza, poder y capacidad. Ese era Satanás. Pero el texto dice, ¿hasta cuándo? ¿Cómo termina el 14? Hasta el 15, hasta que se halló en ti maldad. Claro, él se subió al caballo, vamos a decirlo así en términos nuestros. Se le subió la cabeza a Satanás, se le subió. Se creyó más de lo que era. Se creyó que era más importante de lo que era. Se creyó que podía. Y él dijo, voy a poner mi trono sobre el trono de Dios. Y en ese mismo momento, cuando Satanás comenzó, usted tiene los relatos después para seguirlos leyendo, Dios lo echó de su presencia. La primera cosa por lo cual Satanás es limitado es porque él es un ser, ¿cómo? Creado. Dios lo creó. Lo creó perfecto. Perfecto eras hasta el día en que se halló en ti maldad. Lo primero que usted tiene para saber que el mal tiene límites es que el mal, el príncipe de las tinieblas, es un ser creado, igual que usted. No es igual. Porque Dios a usted le dedicó, le puso sus manos, a Satanás. No sé cómo habrá sido la creación, pero ha sido generación, generó. No sé, no tengo manera de poder explicar eso. Pero es un ser creado. Entonces el primer límite que usted tiene como hijo de Dios es que Satanás es, ¿cómo? Creado. La segunda cosa que le pone un límite a Satanás es lo que hemos venido cantando y diciendo hoy, que Jesús lo venció. Y el pastor, un rato antes, justamente estaba hablando de la victoria de Jesús sobre el mal. La victoria que el Señor obtuvo en la cruz. Porque
El escritor a los Hebreos dice que por medio de la muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Es en la cruz del Calvario donde el Señor derrotó al mal. Fue vencido. Y Pablo, cuando le escribe a los colosenses, dice así, 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. ¿Cómo? ¿Puede repetir conmigo? Triunfando sobre ellos en la cruz. La segunda cosa por la cual el mal, el poder del mal es limitado, es porque es un poder, ¿cómo? Vencido, derrotado. No terminado, no se confunda. Vencido, derrotado. En la cruz, cuando el Señor Jesús moría y cargaba los pecados, y el Señor quitaba de en medio todas las actas que eran en contra nuestra, todo lo que Dios había tenido que poner en contra de la humanidad por haber caído. El Señor Jesús tomó todo eso, lo clavó en la cruz, cargó los pecados, bajó a los mismos ambientes de la muerte, y cuando estaban los ambientes de la muerte, Él pagó por cada uno de nosotros. Todos los pecados de la humanidad fueron cargados. Y al tercer día dijo, ¿cómo? Ya está bien. Al tercer día dijo, ¿qué? Me voy. Y el infierno, que quiso retenerlo, se encontró con que adentro había alguien que no podía ser detenido. Y venció la muerte y derrotó al maligno. Aleluya, diga. Gloria. Lo derrotó, mi hermano. Satanás es un ser creado, poderosísimo, tiene un límite, pero Satanás es un ser vencido, derrotado en la cruz. Cuando Satanás pensó que tenía a Jesús bajo sus pies, Jesús se levantó y lo venció y lo derrotó. Y derrotó a los principados y potestades, y derrotó a los demonios, y derrotó. Tercero, Satanás, el mal, el poder del mal, tiene otro límite, y es el límite de que conocemos qué es lo que hace. Usted conoce lo que hace el mal, usted sabe lo que hace el mal. 8:44 de Juan, ¿cómo dice? El ladrón, ¿qué? Y para destruir. O sea, que usted ya sabe que el mal que va a hacer, le va a robar. ¿Qué va a hacer el mal? Lo va a matar, va a matar sus relaciones. El mal, usted ya sabe que lo va a hacer. Usted ya sabe que una pequeña diferencia con su esposa genera una bomba atómica, ¿o no? Usted ya lo sabe. Usted ya sabe que no hace falta mucho para que explote todo. Bueno, entre los amigos o en el trabajo. ¿Por qué? Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces usted ya sabe, usted conoce, usted sabe y conoce bien la estrategia que el mal va a hacer. ¿Le leo el texto? Anótelo. Bueno, después mira el video. 2 Corintios 2, texto 10. Dice, y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, lo he hecho por ustedes en presencia de Cristo. 11.
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. La versión 60 dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si yo se lo puedo poner en positivo, le diría, porque conocemos sus maquinaciones. Satanás no tiene nada nuevo para hacer. No tiene nada nuevo para hacer. ¿Qué va a hacer? Mentir. Si ya sabemos que va a mentir. ¿Lo va a querer engañar? No, lo va a querer matar. Va a querer matar. El Señor Jesús le dijo un día a sus discípulos, no tengan miedo de quien puede matar el cuerpo. No tengan miedo de quien tiene autoridad sobre el cuerpo. Más bien tengan temor, tengan miedo, tengan un altísimo respeto de que no solamente puede tomar el cuerpo, sino que puede echar el alma en el infierno, refiriéndose al Señor mismo. ¿Satanás? ¿Qué puede hacer? Enfermarte. Y ya sabemos que enferma. De última, ¿qué va a hacer? Matarte. Porque es lo máximo. Pero ya sabemos que lo va a hacer. Entonces está limitado. Satanás tiene un límite porque conocemos sus maquinaciones. Porque no hay... Mire, dice que es mentiroso, Juan 10, ¿no? Mentiroso, 10:10. Dice que es mentiroso y padre de mentira. Que cuando habla mentiras porque es lo que le sale. O sea que si por más que se esfuerce en querer decir la verdad, empieza diciendo la verdad y termina mentira. Por más que se esfuerce el mal en querer engañarnos con la verdad del mal, sabemos que es mentiroso, sabemos que es engañador. Cuando Juan escribía en Apocalipsis, el día de la gran fiesta, termina diciendo que fue echado en el lago de fuego el acusador de los hermanos, que los acusaba día y noche. Mi hermano, que el diablo te acuse, que el diablo quiera torturarte en tu cabeza acusándote de que el mal que hiciste es irremediable, no tiene vuelta atrás, eso ya sabemos que lo va a hacer, pero sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y rompe toda atadura. ¿Qué va a hacer el mal? Es limitado, tiene un límite, porque es creado, porque Jesús lo venció y porque el Señor puso delante y dijo, miren muchachos, esto es lo que el mal va a hacer. Cuídense. El mal los va a querer engañar. El mal les va a mentir. El mal les va a robar. El mal tiene dobles intenciones. El mal destruye. Última. El mal tiene límites. Porque a diferencia del propio mal, del propio Satanás, que es creación, nosotros somos hijos. Y hay una enorme diferencia entre un ser creado y un hijo. El mal no es hijo. No es hijo. El mal es creado. Claro, usted va a decir, bueno, pero nosotros también somos creados. Sí, somos creados. Es por eso que el mal, cuando no conocemos a Dios, cuando no somos hijos de Dios, nos gana y vence y los convence y los engaña. Y mire, el mal es... El mismo texto bíblico dice que un día va a engañar a las naciones y se van a levantar y el mismo mal le va a decir a las gentes
Pues armémonos y vamos a luchar contra el mismo Señor Jesús, que lo vamos a vencer. Inicuo, el cual el Señor, ¿cómo? Destruirá con el poder de su boca. El mal cree que va a vencer a Jesús. Y el mal va a convencer a las naciones un día para reunirse queriendo vencer al Señor. Y vendrá el Señor y dice que y Satanás y la bestia y el falso profeta y todos los que le siguen serán arrojados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Creado. Ahora, mi hermano, cuando usted entrega su vida a Jesús, cuando Jesús limpia su corazón de sus pecados, cuando la obra de Cristo en la cruz del Calvario tiene efecto en su vida, la palabra nos dice que ahora somos hijos de Dios. Hijos. Romanos 8, que es uno de los textos que más se encarga de ayudarnos a entender, y dice que hemos sido adoptados hijos suyos, y que somos herederos de Dios, y que somos hijos por medio de la fe, y que somos coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, porque Dios nos ha adoptado como hijos. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Juan 1:12. Mi hermano, Satanás es limitado porque es un ser creado. Satanás es limitado porque es un ser vencido. Satanás es limitado porque es un ser conocido. Y Satanás es limitado porque con los hijos no se puede. Por eso cuando un hijo de Dios camina, cuando la iglesia de Dios se mueve, el mal se tiene que correr. Amén. ¿Te acuerdas cómo decía y cómo arrancaba y las puertas? ¿Cómo arrancaba el texto ese? A ver si te lo acordás. Sobre esta, ¿cómo era? Es Jesús hablándole a Pedro y decía, sobre esta edificaré mi iglesia. ¿Y qué más? Y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Porque Satanás tiene un límite y ese límite se lo pone una mamá, un papá, un joven, un adolescente, un niño que le dice, yo soy hijo de Dios. Ahora nos quedamos hasta gloria a Dios. Si se olvidó la ventana abierta, lo lamento mucho. Si la ropa la quedó colgada. Segunda cosa por la cual Satanás es derrotado. Porque no solamente Dios nos dio la autoridad de hijos, sino que también nos dio la autoridad de siervos. Toda potestad me es dada
en los cielos y en la tierra. Toda autoridad me es dada, decía el Señor Jesús, y con la autoridad que he recibido es que yo los envío. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicando al Señor Jesús, hablando del amor, de la resurrección. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Y yo estoy con ustedes, ¿cómo? Todos los días hasta el fin. Mi hermano, el mal tiene un límite, y ese límite es que vos sos un hijo de Dios y vos tenés una autoridad que te ha conferido tu Padre, nuestro Padre. Actúa como hijo. Actúa como hijo. Cuando vos caminás, no anda un cualquiera, anda un hijo de Dios. Hijitos, escribe Juan, hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido. Porque mayor, ¿cómo dice? Porque mayor es el que está en vosotros, en nosotros, que el que está en el mundo. Primera Juan 1:14. Ustedes lo han vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, mi hermano, cuando hablamos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, estamos hablando de que el Evangelio nos transforma en hombres y mujeres poderosos. Y me encanta usar la palabra poderoso, porque hay veces que pensamos que poderoso es el que tiene mucho dinero, mucha influencia. Poderosos, los poderosos de este mundo. Apolo, no sé si lo conoce a Apolo, un consiervo. Decía que era ¿qué? Elocuente en la palabra y poderoso en las Escrituras. Hijos de Dios poderosos. El mal, mi hermano, esta semana usted va a salir a la lucha. Esta semana usted va a tener que enfrentarse con problemas. Esta semana tendremos que cubrir a nuestros hijos, jugando nuestro rol de autoridad en la familia, porque la lucha es una lucha sin cuartel, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra seres espirituales, seres que están actuando en los niveles, no de acá abajo humanos, sino son seres que están moviendo los hilos en esferas superiores, y es contra ellos que tenemos nuestra lucha. Pero todo cristiano que en esta semana salga a la calle, todo hijo de Dios, que esté en medio de problemas, que esté en medio de situaciones, el apóstol Pablo decía, porque tenemos esta leve tribulación momentánea, y le estaban por cortar la cabeza. Cuando vos salgas a la calle esta semana, cuando vos vayas a tu trabajo, cuando lleves a tus hijos al colegio, cuando entre los padres de los hijos en el colegio se armen problemas, ahí hay un hijo de Dios. Y el hijo de Dios sabe que el mal es poderoso, pero que el mal tiene un límite. Y cuando vos en esta semana estés en tu lucha diaria, criando a tus hijos, cuando las madres solteras que están acá estén criando a sus hijos y estén luchando por la obediencia de sus hijos, sepan que el mal tiene un límite. Porque Satanás es un ser creado, porque Satanás es un ser vencido, porque Satanás es un ser conocido y porque Satanás es un ser
destronado, no es tan poderoso, porque Jesús nos ha dado a nosotros la victoria. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si vos estás medio deprimido, si a vos la situación te está tirando abajo, te invito a que vuelvas a releer estos textos y a permitir que el poder de la gracia de Dios toque tus corazones. Vos que estás atravesando y diciendo, ¿quién detiene a esto? Cuando vos veas que en esta sociedad la corrupción avanza con los niveles que avanza y digas esto no tiene fin, sabé que el mal tiene un límite y que vos estás del lado de los vencedores. Amén. Quería invitarte a terminar presentándote delante del Señor, porque capaz que el mal te engañó y te hace sentir que no sos. Capaz que la enfermedad te ganó. Capaz que la situación familiar te ganó. Y digas, no puedo más. O el trabajo. Hoy temprano orábamos y pasamos aquí adelante a orar. Pero yo ahora quería invitarte a decir, Señor, yo creo en que el mal es limitado. Porque es fácil creer que el Señor es todopoderoso y es mi Salvador. Pero yo me tengo que poner frente al mal y decirle, hasta acá. A veces me parece que tenemos que hacer eso de Jesús arriba del bote, ¿no? ¿Te acordás cuando a Jesús le agarró la tormenta y él estaba durmiendo? ¿Te acordás? El miedo que les entró a los discípulos. ¿Te acordás? ¿Lo leíste en el Evangelio? ¿Lo leíste ese día? Nos parecemos mucho a esos discípulos. Nuestra vida se parece mucho a ese barquito, sienta sacudido. Pero ahí los hijos de Dios hacen lo mismo que hizo el Señor Jesús. Viento, ¿qué? Detenete. Mar, cálmate. Acá mando yo. Esa es otra manera de pensar, mi hermano. Muy distinta. Muy distinta. A que seas vencido por el mal. No seas vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. El mal es vencible y vos lo podés hacer.